Buenas, seguimos. Os presento a Pablo y su charla se llama Haciendo un sign-up extensible con una UX xeitoxiña. Un aplauso. Buenas. Bueno, por el título ya se nota de dónde soy, ¿no? Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir hoy aquí a hablar de sign-ups, que es algo que no es algo muy sexy, ¿no? No es algo que digas, ¡buah, estoy deseando ir a una charla de sign-ups! Y más con las charlas interesantes que hay en paralelo. Pero bueno, yo básicamente hoy vengo a contaros un poco de mi vida, un poco mi experiencia que he vivido estos últimos años sobre todo y he aprendido un montón de cosas relacionadas con los flujos de registro que me gustaría compartir un poco con todos vosotros, ¿no? Entonces, bueno, primero una presentación mega rápida, porque yo soy una persona que me gusta meterme en mil saraos. Entonces, bueno, llevo un montón de años en temas de software libre en Gepula y en Coruña, donde hemos montado un montón de conferencias pues, de varias comunidades de software libre. También montamos un grupo de colegas, una asociación que se llama Trácula, que hacemos temas de soberanía, privacidad digital, tanto pues, más divulgativos como proyectos más pues, side projects, ¿no? Como salió Tectopías. Y soy uno, junto con mucha gente, varios están por ahí sentados, estamos un poco empujando la marca de Coruña Tech, un poco seguir la misma idea que hacen aquí maravillosamente en Vigo, con Vigo Tech, junto a todas las comunidades. Estamos intentando replicar lo mismo. Y también soy uno de los organizadores, ¿no? de Atlántica Conf, que es otro de una de las grandes conferencias que hacemos aquí en Galicia, que aprovecho ya, el año que viene, en 2025, en junio, será en Coruña, así que animaros a venir o a proponer charlas. Y bueno, luego a nivel profesional he hecho muchas cosas, he montado proyectos que no he ido a ningún lado, he trabajado en consultoría, principalmente para Inditex. También trabajé en una empresa holandesa donde empecé a meterme en esto de la UX, ¿no? Y entender un poco, porque hacíamos aplicaciones móviles, pero con un foco muy claro en hacer las cosas usables, ¿no? Pero quizá la experiencia más interesante fue cuando decidimos montar una pequeña startup que se llamaba Arengu, que bueno, y desde el año pasado, año y medio más o menos, somos parte de OutZero, que fuimos adquiridos. Y durante estos años hemos aprendido un montón de cosas porque, bueno, en Arengu básicamente lo que hacíamos empezamos haciendo flujos de lead generation, ¿no? No sé si sabéis lo que es lead generation, pero bueno, un poco la idea es una landing page, la típica que te piden un correo electrónico y te dan pues, un código de descuento o cosas así, ¿no? La idea es captar un dato del usuario para que luego podamos contactar con él, bien sea pues, tu email, tu teléfono, lo que sea, ¿no? Entonces, empezamos a tener clientes y nos empezamos a dar cuenta de que nuestros clientes pedían lead generation, pero muchos no querían lead generation. Lo que querían es registrar a ese usuario, ¿no? Que no se quedara simplemente en mándale un email, llámalo, etcétera, sino que esa persona se registre, se loguee, empiece a usar tu producto y luego podemos hacerle email marketing o lo que sea, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta, yo me acuerdo, porque cuando mis socios me comentaron, ¿no? la posibilidad de montar una startup, me decían, vamos a hacer una startup y vamos a hacer formularios, ¿no? Y yo, ¿pero qué? ¿Formularios? En plan, si yo un formulario son 2 inputs, un submit, o sea, es una estupidez, ¿no? Eso lo hago en 10 minutos. Pero luego, con el tiempo, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que esto es mucho más complejo, ¿no? Y los formularios no es algo súper sencillo, súper estático, que no cambia constantemente, está evolucionando, ¿no? Es por eso que me gustaría haceros una pequeña overview rápida de las fases de una empresa, por ejemplo, una startup, ¿no? Desde el principio hasta el final y de cómo evolucionan todos sus flujos de login y de sign-up, ¿no? Probablemente cuando no tienes nada, es un formulario de lead generation, ¿no? La típica beta list con que pides el email. Probablemente este formulario pues, a lo mejor no tiene ni integraciones o guarda eso en base de datos y punto o te manda un mensaje a Slack con los emails que va recopilando. Sueles tirar por algo muy cutre y te pone un mensaje de te avisaremos cuando estés registrado, cuando tengamos producto, ¿no? Luego, la siguiente fase es un poco el formulario de login o de registro que todos nos imaginamos, ¿no? Email, contraseña, un link de forgot password, que tendrá otra vista que renderice eso, un link de sign up, también con otra vista para registrarte, y probablemente, bueno, esto se guardará en base de datos, y probablemente aquí empiecen las primeras integraciones, ¿no? Lo típico y más chorras es mandar un email de bienvenida, gracias por venir, aquí te van unos tutoriales, este tipo de cosas, ¿no? Probablemente, para eso vas a tener que utilizar probablemente un third party, un SendGrid, un MailJet, algo que te envíe correos electrónicos. También es bastante habitual pues, algo como MailChimp para suscribir al usuario a una lista de correo y luego que pues, le puedas mandar email marketing.
le mandas tutoriales, le mandas los product updates porque has metido cosas nuevas. Entonces, bueno, son las primeras pequeñas integraciones, ¿no? Sigues evolucionando y te das cuenta de que meter una contraseña tiene fricción, ¿no? Al usuario le cuesta escribir, es molesto, tienes que recordarla. Entonces, probablemente dices, bueno, pues vamos a meter social login, ¿no? Entonces, bueno, pues te programas las integraciones de social login pues con Google, con Facebook o con el provider que tú necesites, puede ser LinkedIn, GitHub, etcétera. Y probablemente también puedes decir, bueno, pues nos vamos a cargar las contraseñas, ¿no? Supongo que quien más y quien menos aquí se ha logueado alguna vez en Slack. En Slack tú solo metes el email y eso te envía un correo electrónico con un link, que es una contraseña temporal al final, que pinchas en ella y te loguea automáticamente, ¿no? No tienes contraseñas. Entonces, pues a lo mejor decides hacer un flujo de ese estilo. Y, por supuesto, siguen todas tus integraciones de bienvenida. Esto sigue evolucionando y igual al principio tú quieres que entre mucha gente, pero de repente se te empieza a llenar la base de datos pues, de spam, porque te van a empezar a llenar bots, te van a empezar a llenar registros que no necesitas, y no solo la base de datos, probablemente tu analítica también se empieza a llenar de datos que no son útiles, que probablemente te distorsionan, ¿no? la forma en la que la gente utiliza tu plataforma. Entonces dices, bueno, vamos a empezar a verificar un poco que no son bots, ¿no? De alguna forma. A lo mejor decides hacer un flujo como este, ¿no? En un primer paso le envías un código temporal, el mítico código de 4 o 5 dígitos, que luego en el segundo paso se lo pides al usuario, lo mete dentro, acepta, luego tienes otra validación server-side también, que valida si ese código es correcto, actualizas el dato del usuario en base de datos para que no se lo vuelvan a pedir nunca más y haces todas las integraciones necesarias, ¿no? Va creciendo, como podéis ver. Y luego, claro, te llega el equipo de marketing y te dice, vale, está muy bien que captes un correo electrónico, pero yo necesito algo más de mis usuarios. Necesito saber el nombre, a qué se dedican, necesito pedir el teléfono, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es el momento en el que empiezas a evolucionar y en tu flujo de registro vas a acabar añadiendo probablemente nuevos steps, ¿no? Para pedir más información. O puede, por ejemplo, en este caso, la parte de arriba es el flujo que teníamos antes. A lo mejor quieres mantenerlo así porque ya tiene bastante fricción, pero lo que puedes hacer es, en los siguientes logins del usuario, le pides esa información extra, ¿no? Que no es imprescindible, pero que sí que te interesa. Entonces, tienes mucha menos fricción para registrarte, pero en los siguientes flujos pues, obtienes información. Y esto puedes extenderlo todo como quieras. Esto, por ejemplo, no sé si lo sigue haciendo, pero IKEA, por ejemplo, lo hacía muy bien. Antes el login del registro de IKEA era muy sencillo, te pedía yo creo que el nombre y poco más, pero luego en las siguientes veces que te logueabas te pedía información sobre tu casa, sobre tus muebles, sobre tus gustos, etcétera, ¿no? Y van aprendiendo un poco de ti. Claro, si tú tienes un SaaS, por ejemplo, probablemente en algún momento quieras cobrar por ello, ¿no? Entonces, si tú quieres cobrar, estoy pensando, por ejemplo, en Netflix. Tú en Netflix tienes varios pasos cuando te registras. Hay un momento que te ponen el formulario de pago, pagas. También te envían un código temporal para verificar que tienes acceso al correo electrónico. Es un flujo que ya tiene un poquito de chicha. Entonces, en el mejor de los casos, si tienes que meter un formulario de pago, pues vas a tener que integrar un third party, ¿no? Probablemente Stripe. Sería maravilloso, pero igual no. Igual te toca una pasarela de pagos de estas maravillosas con las que todos hemos peleado alguna vez, ¿no? Entonces, en algún punto de ese flujo vas a tener que pegarte con esa integración. Y, por supuesto, mantener todo el resto de pantallas que tú tienes. Y luego también depende un poco de la tipología de negocio que tengas. Porque si, por ejemplo, trabajas en temas relacionados con banca, seguros, cosas muy reguladas, es probable que te pidan hacer verificaciones de KYC, KYB. KYC es Know Your Customer, KYB, Know Your Business. Un poco la idea es que podamos verificar que quien se está registrando es alguien real, ¿no? Una empresa o una persona. Pensar, por ejemplo, seguro que si os habéis registrado en Revolut o en N26, que os reconocen la cara, tenéis que subir el DNI, eso es un flujo de KYC, ¿no? Y esto puede que pase. Esto pasa seguro, por ejemplo, en banca, pero puede que en otros negocios también te toque. Yo, por ejemplo, uso VPNs normalmente para navegar. Entonces, claro, Instagram, por ejemplo, no se fía de mí. Entonces, ¿qué ha hecho? Un momento, le di la venada y me empezó a pedir pues, que hiciera un flujo de este estilo para reconocer que yo no era un bot, ¿no? Entonces, probablemente en alguna fase, si seguís creciendo, a lo mejor tenéis que incorporar un flujo de este estilo dentro del flujo. Y luego, o sea, hay 1000 casos de uso en los que vas a tener que meter cosas dentro de estos flujos, ¿no? Y este parece una tontería, porque es una tontería. Pero de verdad que lo empiezas a hacer y empieza a dar dolor de cabeza. Porque necesitas cambiar las políticas de uso. Entonces, en algunos negocios te llega simplemente con mandarle un email a los usuarios y decirles, hemos cambiado esto y ya está, apáñate.
Pero en algunas regulaciones, en algunos sectores, necesitas el consentimiento explícito del usuario. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues cambias el flujo de login, esto es el mismo flujo de arriba, la parte de Progressive Profiling, y debajo añades un paso con una condición de, pues si el usuario no acepta las nuevas condiciones, acéptalas. Y esto crece. Esto tienes otras nuevas condiciones, tienes otro paso debajo con otra integración que guarda y actualiza esto en base de datos. Y nunca vas a poder borrarlas porque probablemente vas a tener usuarios arriba que no han aceptado la primera, otros que han aceptado la segunda, entonces el flujo se multiplica un montón de pantallas que tienes que seguir manteniendo. Y ahora viene lo divertido. Después de tener este flujo que ya tiene bastante chicha, te llega el equipo de marketing y te dice, vale, pues necesitamos que en el flujo de registro, ahí esto que tienes de email verification, vale, a la mitad de los usuarios me lo quitas, porque quiero probar, hacer un test A/B, si con email verification o no, va mejor o peor, ¿no? Y en el login, el Progressive Profiling, también me lo quitas al 20% de los usuarios. Y tú te quedas así, y dices, ¿y cómo hago esto? ¿No? O sea, es un marrón. O sea, al final necesitas invertir tiempo y ser consciente, sobre todo, de que estas cosas cambian. Y me gustaría enseñaros un flujo, no es un flujo real, porque bueno, es una especie de adaptación, lo he simplificado un poco, de un cliente que tuvimos en un momento, para que veáis un poco la complejidad de lo que puede llegar a ser un flujo de este estilo. ¿Se ve, verdad? Sí. Bueno, esto es Auth0, que hacemos cosas relacionadas con un registro de usuarios, y tenemos la parte de Forms, que es donde trabajo yo. Y aquí tengo un ejemplo. Vale. Para que veáis sobre todo el grafo, porque es difícil de pintar, incluso con grafo, a veces, estas cosas. Vale. Bueno, así rápido, aquí tenemos steps, que es un poco pues, un paso, una vista, ¿no? Tenemos routers que te permiten hacer condiciones y hacer saltos. Y tenemos algunas cosas, que son los flows, que tienen integraciones back-end-side con SendGrid o con lo que tú necesites, ¿no? Entonces, bueno, para que entendáis un poquito el flujo, no sé qué tal se verá, intentaré hacer todo el zoom que pueda. Vale, pues como veis, esto es un flujo muy sencillo, con email y contraseña, típico con un social login, ¿no? Que tienes primero una condición, que es si es un sign-up, un primer login o cualquier otro login, ¿no? Vamos a ver un poco el sign-up. En el sign-up, esta gente, utilizaban un CRM, entonces ellos lo que iban es guardando los datos de los usuarios en ese CRM a medida que avanzaban por los pasos. Era un flujo bastante largo, entonces pedían muchos datos. La idea era, si el usuario se caía, teníamos la mayor cantidad de datos posibles hasta ese momento, ¿no? A lo mejor se rayaba y decía, demasiado paso de escribir. Entonces, después de cada paso, actualizaban Hashpot en este caso. Entonces, bueno, aquí pedían el tipo de negocio. Lo primero que te pedían es el teléfono, por si te caías, pues ya te volvían a llamar. Te pedían más información relacionada, pues, esto era algo relacionado con tema de accounting, entonces necesitaban saber pues, cosas sobre tu facturación, etcétera, ¿no? El flujo en sí era más complejo, había saltos porque había condiciones según lo que respondías, te ibas por unas vistas u otras, pero bueno, para que os hagáis un ejemplo, ¿no? Y lo que iban haciendo era un rating. Según lo que tú respondías, tenías más puntos o menos puntos. Eras más interesante para ellos a nivel de negocio o menos. Y al final de todo tenías una opción que era no quiero hablar con nadie, me registro y ya está. Entonces, bueno, pues por esa opción tenían un formulario de pago y le enviaban el email de bienvenida y ya está. Te registrabas y jugabas con el producto, pero tenías la otra opción, que era quiero hablar con alguien, ¿no? Porque, bueno, era un negocio en el que les gustaba hacer demos, a la gente le interesaba ver el producto antes de registrarse. Entonces, bueno, pues podrías ir por otro flujo, ¿no? Entonces, te ofrecían hacerte una demo en tiempo real. Entonces, aquí también había condiciones. Si era horario laboral o si no. Si no era horario laboral, te enseñaban un Calendly para que escogieras tú en el Calendly cuando querías que te hiciera la demo. Y si era horario laboral, en función de tu scoring, te hacía la demo un SDR o alguien con más experiencia, digamos, ¿no? Según cómo les interesaras. Y esto era solo el flujo de registro. En la parte de login, en el primer login, decidías en función de si era social login o no. Si era social login o no, asumían que se fiaban de Google o de Facebook, que ya te habían verificado de alguna forma, entonces pues ya está. Pero si no era social login, pues pasaban por un flujo de OTP para verificar que tenías acceso al correo y que eras alguien real. Y todo esto, en cualquier otro login, veíamos un poco lo mismo que os comentaba antes. Veías comprobar si había políticas de uso y si las aceptaban o no. Por supuesto, todo esto aceptándolo y guardándolo en base de datos y actualizando los datos del usuario. Y sí, teníamos que hacerle Progressive Profiling porque no teníamos datos de ese usuario, ¿no? Y el caso estándar que te hacía un login normal.
Entonces, como veis, ese es un flujo más o menos simplificado que nosotros hemos visto en el mundo real y que, joder, da un poco de... Yo me imagino, digo, hostias, que si yo tengo todo esto programado, me daría miedo cómo mantenerlo, ¿no? O sobre todo hacer cambios, ¿no? Porque al final es complicado hacer cambios. ¿A dónde quiero ir con todo esto? A que, básicamente, contaros que los flujos de registro cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos tener en cuenta como ingenieros o ingenieras que trabajamos en esto, porque a nosotros nos afecta en cómo lo construimos, ¿no? Igual que tomamos decisiones de diseño sabiendo que esto va a cambiar, o sea, igual deberíamos tomar decisiones de diseño sabiendo que esto va a cambiar, ¿no? No simplemente hacer un formulario tonto y ya está. Nosotros aprendimos cosas. Nosotros empezamos haciendo un flujo muy lineal y ese flujo lineal, claro, metíamos un montón de pasos y cuando teníamos un flujo ya muy complejo nos dimos cuenta de que igual necesitábamos hacer un árbol también para empezar a meter condiciones y saltos. Entonces, bueno, refactorizar eso fue divertido, ¿no? Entonces, pensarlo desde un primer momento que puede llegar a pasar algo así. Hacer que las estructuras de datos sean más o menos flexibles porque no va a ser lo mismo, lo vas a cambiar constantemente lo que pides. Al final, yo lo que os diría, me parece guay el ejemplo de cuando empiezas algo, ¿no? Y dices, ¿hago microservicios o hago un monolito, ¿no? Si hago microservicios pero tengo 2 clientes, o sea, igual es overkill, igual mantener eso es un monstruo, ¿no? Entonces acabas haciendo un monolito, pero no haces un monolito al tuntún, haces un monolito tomando ciertas decisiones de diseño, pensando en que en el futuro, cuando tengas que cortarlo, pues puedas hacerlo de una forma más o menos sencilla, ¿no? Pues un poco aquí lo mismo, ¿no? Mi idea es que seáis conscientes, si algún día tenéis que hacer este tipo de flujos, que eso va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el tema de medición de eventos. Yo soy frontend, nosotros trabajamos con React, usábamos Redux. Entonces, tú en Redux mandas como actions para hacer acciones externas, ¿no? Y nosotros teníamos una librería que escuchaba un poco esas actions para hacer peticiones a backend. Entonces, meter analítica fue bastante fácil porque metíamos básicamente otra saga que escuchaba esos eventos de Redux, podíamos coger los eventos que quisiéramos enviar y era hasta incluso había gente muy poco técnica podía meter eventos de analítica, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Luego, ser consciente de que vais a tener que embeber componentes de terceros, de alguna forma, y muy variados. En el mejor de los casos, tiene un componente para React, Angular o lo que tengáis en el frontend y tendrá un SDK bonito en backend. En otros casos, no. Entonces, bueno, ser conscientes de que eso va a pasar. Y temas de seguridad. O sea, y pensarlo desde el primer momento. Yo he visto contraseñas en plano en base de datos hace 3 años. O sea, no hacen nada. Entonces, bueno, hay gente que aún no lo piensa, ¿no? O, yo qué sé, pequeñas decisiones que podemos tomar en temas de seguridad, pensar en, por ejemplo, futuros ataques que os puedan hacer, pensar en poner rate limits a las peticiones. A nosotros nos hacían, cuando empezamos, había ataques y de repente una noche tenías un pico enorme de intentos de registro por fuerza bruta. Entonces, eso va a pasar. Ser conscientes, pensar en Cloudflare, este tipo de cosas, que parecen súper básicas, pero no lo son tanto. Vale. No sé qué ha pasado aquí. Pero, bueno, otra cosa que quería comentaros es que también seamos conscientes de que somos un equipo, ¿no? Y esto lo he visto un montón. O sea, yo mismo lo he hecho, ¿no? A mí me gusta desarrollar producto, entonces yo estoy haciendo aquí mis cosas chulas y entonces viene la gente de marketing y me dice, échame una mano aquí, necesito cambiar no sé qué en la web o necesito añadir este campo en el formulario de login, ¿no? Y joder, tío, pero si tengo 1000 marrones y es mucho más, o sea, eso es un coñazo. Y de primeras te sale pasar de ellos, ¿no? O darle cero importancia. Pero, joder, es súper importante. O sea, esta gente es la que está trayendo dinero a la empresa, ¿no? Es la que está trayendo registros, probablemente. Entonces, es importante darles el peso que se merecen y hacerles caso. Parece una tontería, pero yo lo he visto un montón. De hecho, recuerdo que tuvimos bueno, no llegó a ser cliente, pero era una empresa que ellos tenían una problemática que hacían plannings en ingeniería de un trimestre entero. Entonces, si el equipo de marketing quería cambiar algo, tenía que tenerlo pensado el trimestre anterior. Si no, tenías que esperarte un trimestre entero para poder hacer algo en el flujo de login. O sea, están bien locos. Y en el mejor de los casos, tú tienes un sprint de 2 o 3 semanas que no te van a querer, en muchos sitios no lo puedes ni tocar. Entonces, el equipo de marketing va a meter un cambio ahora, va a tener que esperar 3 semanas para meter el siguiente cambio, 3 semanas para el siguiente, y te va a decir, mira, que den por culo. Me lo monto yo, me monto un Typeform, me monto una landing, algo chorras y capto un lead en vez de captar un usuario.
¿no? Y entonces estamos perdiendo un montón de valor. En lugar de captar un usuario que tiene mucho más valor, captamos un lead que luego tienes que conseguir que se registre de alguna forma. Entonces, animaros desde aquí, de verdad, en colaborar más con la gente de Sales y Marketing, aunque duela, o de pereza, porque nos aporta a todos. Y también pensar en cosas como la UX, ¿no? Probablemente cuando eres pequeño, o una startup pequeña, no vas a tener un equipo de diseño. Y cuando tengas un equipo de diseño seguramente va a tener tanto trabajo que probablemente no esté enfocado en el sign-up. Y el sign-up seguramente ya está hecho. Entonces, vas a tomar muchas decisiones que pueden ser correctas o pueden ser incorrectas. Muchas veces las tomas y no te das cuenta de que estás tomando una decisión que no va en el buen camino, ¿no? Cosas tan tontas como hacer que los labels de un input sean visibles, ¿no? Pensar en un input de HTML y que hay muchas veces en los que te pone correo electrónico dentro del input, usando el placeholder. Entonces, tú escribes y, claro, tú como usuario, de repente no te das cuenta, ¿y yo qué estaba escribiendo aquí? Y no sabes lo que te estás escribiendo, tienes que borrar para ver qué pone en el placeholder, ¿no? Para volver a escribirlo. Es una tontería, pero eso así de veces. Errores inline. O sea, yo es que también tendrá 3 o 4 años, empresas, pero tochas, en las que tenían un formulario de login, metías usuario y contraseña, y si fallabas el usuario o la contraseña, lo que hacían era borrarte el formulario, te ponían que te habías equivocado, refresca la página para volver a loguearte, volvías a escribir email y contraseña. O sea, eso mata la conversión. O sea, creo que el 60% de la gente que llegaba a ese caso se iba y pasaba de loguearse. O sea, esa pequeña tontería es un cambio muy grande. Pedir pocos datos, dividirlo en varios pasos, 3, 4 inputs como mucho en cada paso, porque al usuario muchos inputs le molesta un montón y se te va a ir. Entonces, divídelo como puedas y si puedes hacer progressive profiling porque no son datos necesarios, divídelo en el login también. Y ya está. Pensar en el social login, que es una tontería y en B2C funciona maravillosamente, o Magic Links, por ejemplo, ¿no? Que ayudan pues, que no tengas que pensar la contraseña. Validar las contraseñas. Seguro que habéis visto en algún sitio los típicos checks en rojo de tiene que tener 8 caracteres, tiene que tener una mayúscula, un número y no sé qué, y que se van poniendo en verde a medida que tú escribes, ¿no? Eso para el usuario es maravilloso. Los CTAs, por ejemplo, los botones, ¿no? Pongamos acciones reales, no pongamos submit, algo así genérico, submit, ¿no? Ponemos login, sign up, cosas mucho más concretas. Y, bueno, hacer login automático. O sea, quien no ha entrado alguna vez en resetar contraseña, te mandan un correo, tienes 2 inputs en los que tienes que meter tu nueva password 2 veces, que, bueno, eso ya es, tienes sus dudas de tener que repetir la password, pero tú metes la nueva password y te dice, muy bien, hemos cambiado tu contraseña. Loguéate otra vez. Y es como, joder, tienes mi correo electrónico, tienes mi nueva password, has comprobado que tengo acceso al correo, loguéame ya, ¿por qué tengo que volver a escribirlo, no? Entonces, estas pequeñas cosas ayudan un montón a mejorar la experiencia del sign-up, que es una experiencia súper importante, mucho más de lo que a lo mejor nos planteamos. Me acuerdo un día estuvimos leyendo un estudio, que era un estudio bueno, sobre temas de estos de UX, ¿no? Y hablaba de que 1 de cada 5 estadounidenses que navegaban por Internet utilizaban password managers. Entonces, si tú usas password managers y tu empresa simplemente algo tan tonto como poner, creo que es la propiedad autocomplete dentro del campo de password en HTML, si tú no haces eso, el password manager no es capaz de reconocer ese formulario y no va a saber autocompletarte. Entonces, 1 de cada 5 estadounidenses están entrando en tu web y se están llevando una experiencia de mierda y se están cagando en ti porque su password manager no les reconoce los inputs. Yo uso password manager y es súper molesto cuando entras en una de estas webs. Seguro que nos ha pasado a muchos más. Entonces, bueno, una decisión de diseño es una tontería. Es media línea, es que no es ni una línea, son 2 palabras. Entonces, simplemente es que tenemos que ser conscientes de que esto ayuda, ¿no? Y nada, yo recuerdo, nosotros estuvimos cuando estuvimos en Arengu, estuvimos en Y Combinator, que es una de las aceleradoras de startups más importantes de Estados Unidos, y recuerdo que allí nos contaban, ¿no? Como empresas como Airbnb o Uber tenían equipos de ingeniería y de producto 100% enfocados, igual 10, 15 personas, en mejorar ese proceso de login y de sign-up, ¿no? Porque una pequeña mejora ahí es diferencial y es un montón de pasta. Me acuerdo que lo veía todo eso y me acordaba de cuando me habían dicho mis colegas, no, vamos a hacer formularios, y yo decía, eso es una tontería, si eso lo hacemos en 10 minutos, ¿no? Así que, nada, animaros un poco a que si algún día entráis en algún proceso de estos o construís un sign-up, pues que lo veáis con otros ojos y que os deis cuenta de que eso va a cambiar e intentéis un poco empujar en esa dirección.
Y nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos bastante tiempo de preguntas, 5, 10 minutos casi. O sea que animaos, levantad la mano. Yo, una pregunta enfocada. Bueno, mi experiencia ayer, traté de registrarme en una aplicación aquí de una empresa, debe ser local, para poder pagar un parking. La pregunta va más orientada, en este caso, pues usas un mail con un alias y, vale, sí, te mandan el correo de verifica tu mail, toma tu mail, pero luego cuando vas a loguearte te dice que ese mail no es válido. Trata de recuperar la contraseña y te dice este mail no existe en nuestra base de datos. La pregunta va más orientada, o por hacer esto una pregunta, ¿cómo garantizar o cuál es tu opinión sobre cómo tener esa coherencia entre los logins de los diferentes tipos de bases de datos? Porque yo sí que he visto, ¿no?, que cada equipo elige sus reyes sobre lo que es válido para negocio, no es válido para negocio, y al final, pues eso es una muy mala experiencia de usuario que en este caso pues acabará con una comunicación al DPO para decir, por favor, borrar mis datos. Pero bueno. Sí, yo también uso alias y me pasa exactamente lo mismo que acabas de describir, sí. O sea, yo creo que la primera clave es implicar a la gente de negocio en esto, ¿no? Porque probablemente, o sea, yo lo pienso y yo lo he visto en mi empresa y en otros sitios, y yo he programado el flujo de login y de registro yo sin mirar para nadie, ¿no? Y luego, después de 2 o 3 años que empezamos a iterar en esto y la gente de producto venía y nos pedía cosas, ¿no? Y dices, hostia, y esto no lo pensé, y esta tontería, ¿no? Y yo creo que la clave es que la gente de producto y marketing y gente de ventas también está implicada en ese diseño inicial, o bueno, a lo mejor no inicial, pero en las primeras fases de esto, ¿no? Porque además ellos mismos te van a dar las necesidades, porque a lo mejor tú le pones una contraseña y ellos no quieren una contraseña. Y realmente depende de la empresa, el dueño del flujo de registro. Nosotros hemos trabajado y es verdad, porque a veces es ingeniería, a veces es producto, a veces es marketing. Lo hemos visto en un montón de empresas. Entonces yo creo que la clave es un poco hablar todos, ¿no? Intentar que haya relación. Yo eso, en mi experiencia, falta mucha relación en las empresas entre diversos departamentos. Okay. Primero, gracias, Pablo, por la charla. Es muy fácil aprender a hacer HTML y un formulario, pero hacerlo bien es años de experiencia. Mi pregunta es, ¿qué opinas sobre third parties como, por ejemplo, Keycloak, Supabase, Firebase y similares? Si son un buen empuje cuando empiezas a hacer un workflow como has estado enseñando, o si a la larga es un problema para dar flexibilidad a tus usuarios. Joder, me metes un marrón, ¿eh? Porque soy parte interesada. Pero parte personal, o sea, es muy personal. Sí, o sea, en mi experiencia es verdad que la extensibilidad en general en los identity providers es mejorable, ¿no? En todo lo que yo he visto, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, cuando estábamos en Arengu, lo que hacíamos los formularios eran agnósticos, ¿no? La idea era que te podías integrar con el login de tu API, con Keycloak, con Auth0, con Firebase, con lo que tenemos integraciones con Supabase. Y sí que es verdad que era poco flexible. Quizás Supabase o Firebase, que son más SDK friendly y tal, sí que lo hacían mejor, incluso Auth0, pero les cuesta bastante. Sí, quizá la clave es analizarlo bien. Yo, por ejemplo, ahora en Auth0, ya que estás, pues tengo que meter la cuña publicitaria. Lo que hacíamos en Arengu lo estamos haciendo en Auth0, ¿no? Entonces hacemos forms que te permiten, bueno, el flujo ese que habéis visto. Entonces ahí te aporta mucha flexibilidad, pero lo mismo, ¿no? No 100%. Sí que es verdad que hay cosas a lo mejor muy especiales que necesitas hacer. Depende de tu caso. Sí que es verdad que yo estoy a favor de utilizarlos. Yo, mira, soy súper fan del software libre y toda la vida he sido muy hater de usar SaaS, pero muy hater. Pero con los años te das cuenta de que, joder, sí, pero es que tu negocio es otro, ¿no? Tú no estás haciendo un login o no estás enviando correos electrónicos. A mí no se me ocurre programarme un servidor de correo electrónico para enviarlos en vez de bienvenida, ¿no? Pues un poco lo mismo. Hay pequeñas cosas en las que te pueden ayudar. Buenas, gracias por la charla. Y yo tenía una duda
para ver si nos podías compartir tu experiencia o consejos sobre cómo integrar un guest login, por ejemplo, en algo que está muy enfocado a yo ya tengo un login, yo ya tengo usuarios. ¿Has tenido una experiencia similar o...? ¿A qué te refieres con guest login? Pues con Guest login, usuarios temporales o usuarios que no deben permanecer luego en el sistema. Ajá. No, la verdad es que nunca he trabajado con usuarios temporales. Es un caso de uso interesante. Pero luego, si quieres, hablamos sobre ello. Me parece interesante. Pero bueno, entiendo que a nivel de patrones de diseño y tal, pues tendrás que tomar unas decisiones parecidas, ¿no? Entiendo que un guest login probablemente no necesite una contraseña. A lo mejor, mejor simplemente haces un social login o un magic link y te va a llegar pues con mucha menos fricción. Lo que tienes que tener es una forma de limpiar luego esos datos de vez en cuando, pero en principio yo creo que el flujo sería muy parecido, ¿no? Pero más parecido a lead generation quizá que a un sign-up como tal. Pero sí. Hola, gracias por la charla. Volviendo al tema de las third parties, parece muy buena idea delegar toda esta complejidad en un tercero, etcétera, pero me pregunto si os soléis encontrar con limitaciones a la hora de, bueno, la confianza en depositar datos tan sensibles como es las credenciales de tus usuarios en un tercero, incluso tal vez en algunos entornos regulatorios esto ni siquiera sea posible. ¿Tenéis experiencia en este ámbito? ¿Suele generar fricción esto con las empresas? Con empresas grandes, sí. Sí, 100%. O sea, de hecho, recuerdo, nosotros en Arengo nos sacamos la certificación, la SOC 2, por eso mismo. Porque es que, o sea, si querías trabajar con una empresa americana con un poquito de regulación, no te quedaba otra. Temas de privacidad, protección de datos. Y entonces, al final, ¿qué haces con estas empresas? Te sacas, pues eso, certificaciones, ¿no? Entonces, en teoría, una certificación, hace que, bueno, demuestra que de alguna forma tú estás cumpliendo lo mejor que puedes hacer, los estándares, ¿no? Y yo creo que desde que empezamos a hacer cosas con certificaciones, yo en OutZero, por ejemplo, sé que tienen un montón de certificaciones, son muy grandes, ¿no? Y tienen empresas pues tochas y tienen farmas y cosas así que eso, más regulación que en una farma no creo que encuentres en ningún lado. Entonces, yo creo que normalmente a niveles pequeños la confianza, pues sí, ahí depende mucho más de las personas, ¿no? Y de lo que opinemos todos. Me lo preguntas hace 10 años y te digo que ni de coña lo de mis usuarios a nadie. Pero, claro, cuando hablas de empresas más grandes, lo que les importa son las certificaciones y lo que tú hagas, ¿no? Y al final, quién más y quién menos, quién no usa el social login de Google y cede sus datos de correo electrónico a Google, ¿no? Y Google tiene todos nuestros emails. Muchas gracias, Pablo, por la charla. Me ha gustado bastante. Y desde el punto de vista del marketing, muchas gracias por ese mensaje que aúna un poco esfuerzos desde el equipo de desarrollo con el equipo de marketing. Soy consciente de que a veces somos los últimos de la fila. Mi pregunta iba un poco enfocada en relación a accesibilidad en todo este proceso de login, registro, desde tu punto de vista y desde tu experiencia. Gracias. ¿Qué te diría? Que es un desastre. Es una realidad, es un desastre. Es raro encontrar. A lo mejor en el flujo de login, o sea, si de verdad se preocupan por hacer un sign-up y un flujo de login bien hecho, es probable que sí que piensen en la accesibilidad, pero cuando estás empezando, nadie. O sea, estoy 100% seguro. Y es verdad, de hecho, eso que acabas de decir me falta en las slides, la accesibilidad. A nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos Arengo, nuestro flujo de login era accesible y sign up porque, bueno, al final era lo que nos interesaba, ¿no? Enseñar las cosas bien hechas, ¿no? Era como la buena práctica. Pero sí, o sea, los clientes, ya te digo, si te borran el campo de contraseña y de email para ponerte un mensaje de error, pues no van a ser accesibles ni locos. Sí, hay que hacer mucho más esfuerzo. Y no sé si hay alguna pregunta más. Tenemos un minuto para una preguntilla más que quede por ahí. No os quedéis con dudas. Bueno, si no, estaré por ahí fuera, así que cualquier cosa, acercaros. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Gracias a todos.